Y bienvenidos. Pues esto se convierte de pronto en una fiesta casi personal, pero es la presentación de un libro que escribí ya hace un tiempo, se publicó hace un año, apenas lo estamos empezando a promover. La idea de este libro, que se llama Arte y Género para una perspectiva otra del derecho, está formado por 13 artículos que he escrito para distintos medios, tanto del instituto como fuera. Creo que no tengo que hacer otra cosa más que dar la bienvenida y decirles que les agradezco muchísimo que estén con nosotros y que, bueno, que en serio que soy muy conmovida, y le dejo la palabra a Karin Tinato, que es quien hizo el prólogo del libro. Gracias, Karin. Ay, bueno, así. Ok, muchísimas gracias, Lucía, por invitarme a celebrar con ustedes y contigo este libro. Y efectivamente yo tuve la suerte, la oportunidad de hacer el prólogo. Entonces, pues lo voy a platicar un poco y luego hasta me voy a permitir leer una parte. Este prólogo lo titulé El género ante todo y el género ante todos. Y empecé por decir que los estudios de género desde hace más de 40 años pues han estado en auge, en crecimiento en diversas instituciones académicas de México como de otros países, ¿no? Pero incluso hay colegas, hemos visto en los últimos años, colegas que incluso no se interesaban por el género, ¿no? Y que empezaron a decir, ay, sí, caray, es importante, ¿no? El género, de verdad. Entonces hay como un crecimiento de los estudios de género y también un interés cada día más importante por los estudios de género. Y esto se debe a, podríamos decir, hay muchas virtudes del concepto de género, pero podríamos identificar 4 perspectivas analíticas. La primera es, como sabemos, es que el concepto de género hizo volar en pedazos las construcciones, las visiones esencialistas de los sexos, de la diferencia de los sexos, ¿no? O sea, la idea fue decir tanto la masculinidad como la feminidad son construcciones sociales, culturales. La segunda cosa, la segunda perspectiva es que el género tiene un carácter sumamente relacional. Hoy en día, cuando hacemos estudios de género, no estudiamos solamente a las mujeres, no se reduce a eso. Es mucho más complejo y va en interacción con otros géneros. Es decir, pues trabajamos mujeres entre mujeres, mujeres entre hombres, hombres entre hombres, etc., ¿no? La tercera perspectiva analítica es de decir, por ejemplo, que las relaciones de género son ante todo relaciones de poder. Y una que nos sensibilizó sobre todo con esta vertiente analítica fue Scott, que citó: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder, ¿no? ¿Quién dice poder? Es hacer entrar el concepto de género al lado de otros conceptos no menos importantes u otros prismas como la clase social, la raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, ¿no? Sobra decir que una mujer obrera no es lo mismo que una mujer empresaria. Una mujer blanca no es lo mismo que una mujer negra, ¿no? Una joven de una anciana, ¿no? Una heterosexual de una homosexual. Entonces, este concepto de género nos hace pensar en esas cosas, ¿no? En estos juegos de poder donde se da lo que
hoy en día hablamos mucho es la interseccionalidad. Está en la intersección de varios prismas a estudiar, ¿no? Retomo estas perspectivas analíticas porque dibujan cómo pensamos en los estudios de género. Y eso que los estudios de género lograron constituirse como un campo académico relativamente autónomo, aunque constituido por diferentes disciplinas, porque atraviesa las disciplinas como la sociología, la antropología, la historia, el derecho, las letras, la filosofía, la psicología. Es el conjunto de estos acercamientos disciplinarios que ha consolidado la riqueza de los estudios de género, ¿no? Pero muchas veces hemos visto que es incluso el entrecruce disciplinario que ha también consolidado la riqueza de los estudios de género. ¿A qué voy con estas reflexiones que podría decir son bastante básicas para los y las que trabajamos género, ¿no? Pero que también son importantes recordar? ¿A qué voy? Pues voy a que este libro celebra lo que son los estudios de género, desde mi punto de vista. Celebra lo que son los estudios de género y lo que implica. En efecto, al titular su obra Género y literatura hacia una perspectiva otra del derecho, Lucía Rafael de la Madrid no podía enfrentarnos mejor con el don de ubicuidad, o mejor dicho, la plasticidad del concepto de género. Más seriamente, conforme van desarrollándose los capítulos, es todo un edificio de reflexiones que se extiende sobre la permeabilidad de las fronteras disciplinarias. El derecho y la literatura, claro, como lo indica el título, pero conforme vamos leyendo también es una reflexión filosófica y psicoanalítica. Muchas referencias desde estos campos, que son muy bienvenidas. Y la manera en cómo el género no solo sirve de lazo o agente aglutinante, sino que permite arrojar luces sobre hechos culturales y cuestiones de sociedad que de otra manera quedarían en la oscuridad, o tal vez relegados al olvido y silencio. Como lo subraya Lucía, el derecho es demasiado derecho. Es una expresión que me encantó. Y para poder llegar a una mayor profundización es importante que pase por el matiz de los estudios de género, porque además de ser académico, universitario, metódico y riguroso, el derecho, no lo olvidemos, es sobre todo humano. La autora insiste en esta faceta central del campo en cuestión e incita a más humanismo aún. Invita a que todas las personas que reflexionan y fabrican las leyes y sus principios, es decir, de pensar las leyes en términos de paz y no de guerra, en términos de relaciones constructivas y no destructivas. Frente a todas las carencias de humanidad y particularmente cuando se trata del derecho a la vida de las mujeres, es cuando más retumban, y con razón, el enojo y la indignación de Lucía en el texto. Porque sí hay enojo e indignación, les aviso. Desgraciadamente, esta preocupación no es nueva y ya la encontramos presentada de otra manera hace varios siglos y bajo otras latitudes. En 1791 y en Francia, Olympe de Gouges redactaba la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde sostenía desde el artículo 1 que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Un año más tarde, en 1792, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft publicaba su obra Vindicación de sus derechos de la mujer, donde afirmaba, entre otros argumentos, que las mujeres no eran por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecían serlo porque no recibían la misma educación y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres con razón. En la presente obra de Rafael de la Madrid,
no se retoma frontalmente este antiguo debate de la reivindicación de los derechos de las mujeres, aunque lo dibuje en filigranas, sino que se demuestra cuánto se ganaría en tener otra perspectiva del derecho desde el género y sus dimensiones analíticas, tales como lo que acabo de decir, lo construido socialmente, lo relacional, lo jerárquico y la noción de poder que le es constitutiva. Si el derecho no se puede rehumanizar, y de eso se trata, gracias al prisma del género, también puede recibir otros beneficios al abordarse desde un pensamiento literario. Y eso es el toque particularmente novedoso de este libro. Como lo subraya la autora, a diferencia del derecho, la literatura no es demasiado derecha. Al contrario, la literatura se abre como el espacio de todos los posibles. A través del juego con la palabra, la literatura se adentra en caminos reflexivos que lo jurídico no se permite. La operación creativa que caracteriza el campo literario tiene un cariz universal al comunicar sobre temas que nos afectan a todos. Inspiradas por la corriente postestructuralista, las reflexiones de Rafael de la Madrid remiten a Derrida para afirmar que la ley, en tanto texto escrito, es literatura y que la literatura, en tanto escritura, es un principio de ley. Si los estudios de género cuestionan el derecho poniéndolo frente a sus carencias para hacer de sus leyes lo que deben ser, la literatura le abre la posibilidad de contemplar sus leyes moldeándolas. Como recuerda Lucía, y con toda razón, las leyes deben ser vivas, apegadas a la realidad de la sociedad, coherentes y basadas en principios éticos de libertad, igualdad, laicidad, legalidad. Al ser permeado por una aproximación a la vez literaria y genérica, también el derecho podrá, por un lado, desarrollar una ética de la responsabilidad del otro, acabando con una mirada desde una posición de superioridad o desde una relación jerárquica, y por el otro, fortalecer el aspecto de la justicia normalmente inherente al derecho, pero que desgraciadamente no lo es muchas veces. Una gran virtud de este libro es, y lo repito, celebrar a los estudios de género en lo que son, o dicho de otra manera, abogar por el género ante todo, porque es gracias a la adopción de un enfoque de género que se podrá hacer evolucionar las situaciones jurídicas, políticas, sociales en las que está sumergido el país. Si bien los feminismos han obrado en esta dirección desde hace más de 40 años, las discriminaciones están lejos de haber desaparecido y la igualdad, desafortunadamente, está por conquistarse todavía. Día tras día nos siguen indignando las violaciones y torturas hacia las mujeres y los hombres también. Y da gusto que Lucía invite al lector o a la lectora a no quitar el dedo del renglón en la lucha contra estas insoportables realidades. Asimismo, en esta obra se plantea la idea del género ante todos, porque si todos los profesionales del sector jurídico recurrieran al género como herramienta de análisis, sin duda se podría comprender mejor nuestra cultura, hacer del mundo un espacio mejor, más justo y más equitativo. Definitivamente, Rafael de la Madrid ofrece un texto analítico de situaciones que se viven en México, con aportaciones críticas, con cierto tono de denuncia, una pizca de sarcasmo, un deseo creativo, ideas propositivas. La autora invita a comparar México con otros contextos también, como la cultura árabe, por ejemplo, para pensar en cómo construir inteligentemente el futuro,
cómo dibujar un mejor panorama para las generaciones descendientes. A lo largo de las líneas despunta la imperiosa necesidad de curar el país en su estado actual. Bueno, espero haberlos convencidos de leer el texto. Creo que realmente es un texto muy importante que aporta ideas muy, muy propositivas y que es a la vez muy creativo y muy agradable de leer. Gracias. Muchísimas gracias, Karine. Como ustedes saben, Karine es investigadora en el Colegio de México. Acaba de terminar hace un tiempo no muy lejano su periodo como directora del Programa de Estudios de la Mujer, ahí mismo en el Colegio de México, y ha sido para mí un honor que haya ya hecho el prólogo y yo creo que era importante que desde la introducción, lo platicamos con el prólogo, poder explicar desde la base qué es el género y por qué es tan importante la crítica del derecho desde el género. Así que muchísimas gracias, Karen. Y bueno, tengo también que agradecer a mis amigas, a mis colegas que están en la mesa, la maestra Lourdes Enríquez y la doctora Lucía Melgar, con quienes comparto muchas cosas que después de las cuales mencionaré, pero sobre todo esta preocupación por poder alcanzar algún día a ver una pizca de avance en estos temas de la igualdad sustantiva. Pero bueno, para que sean ellas las que se los cuenten, le dejo la palabra a mi querida amiga Lourdes Enríquez. Gracias, Lucía. Buenas tardes. Pues para mí es un honor, ha sido un placer leer este libro, es un honor que me hayas invitado a presentarlo. Bueno, es también una responsabilidad porque tuve que pensar de qué manera este libro complejo, comunicarlo, analizarlo. Realmente lo disfruté, pero bueno, siento mucha responsabilidad de poder comunicar toda esa complejidad, ¿no?, que tiene este libro, Género y Literatura, hacia una perspectiva otra del derecho. Por un lado, pienso, y me da muchísimo gusto, que se pueda presentar en este congreso, ¿no?, en este congreso Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos, porque realmente muchos de los temas que se han tocado aquí los analizas en tu libro, ¿no? No sé si estarías de acuerdo conmigo, pero creo que todas las mesas que se han analizado, desde el derecho internacional de los derechos humanos, las agendas internacionales, las agendas 2030, el cómo se ha ido presionando a que nuestro Estado armonice los tratados internacionales, las convenciones que protegen en específico los derechos de las mujeres, se ha discutido la justicia más allá del derecho, se ha discutido también de cómo el derecho produce y reproduce las desigualdades de género, las exclusiones. Se ha hablado de la justicia de género también y es un significante que tenemos que llenar de contenido y de contenido de una manera interdisciplinaria y sobre todo filosófico y con esa manera muy tuya de ir cruzando tanto teorías filosóficas como a tu querida Virginia Woolf y como otras autoras nuevas que estás empezando a estudiar y que se puede entrecruzar, ¿no? Entonces, bueno, nos recibiste de una manera hospitalaria, a la manera de Derrida, que citas tanto y que admiras tanto, este filósofo argelino francés que murió ya hace 12 años aproximadamente, pero que Lucía conoció muy bien en sus estudios en Francia y que trae a esta deconstrucción del discurso jurídico, ¿no?, de las prácticas de lo jurídico. Y por otro lado nos invitaste pues a pensar en colectivo, a colectivizar la reflexión, el discurso de una manera horizontal, generosa, receptiva, diría gozosa también, porque bueno, ha sido pues muy emocionante, ¿no?, ver lo que ha ido pasando aquí, porque han sido diálogos horizontales entre académicas, entre activistas, de una manera interdisciplinaria, entre el arte, entre diferentes disciplinas, en todas las mesas. Ha habido alguien que está del lado del discurso jurídico, pero antropología, filosofía, literatura, bueno, realmente todo eso hemos venido a aprender, ¿no?, más que otra cosa. Nos has dado un espacio hospitalario en este instituto que has intervenido de todas formas, incluyendo el arte, ¿no?, que ha sido una intervención complicada, que va a tener efectos performativos a lo mejor, ya los iremos viendo. Y bueno, todo eso le da un significado importante a esto que también dice tu querido Derrida, ¿no? Bueno, nuestro querido Derrida.
una universidad sin condición, ¿no? Una universidad como la nuestra, autónoma, pública, laica, y que tiene que reflexionar las urgencias y las emergencias y los fenómenos y las problemáticas, las desigualdades, las exclusiones, las violencias, el maltrato, pero de una manera, como dice Derrida, sin condición, sin coartada. Y tú has sabido, yo diría, agarrar al vuelo muchas coyunturas. Y lo digo porque, bueno, desde que llegó Lucía en el 2010 y empezó a estar aquí, a venir en un principio, empezaron a llamarte para que fueras desde el 8 de marzo a la Facultad de Derecho o que fueras a la Suprema Corte de Justicia a hablar de la ponderación de derechos, por ejemplo, de la colisión de derechos. Fuiste a Flaxo, diste una ponencia en un diplomado o seminario, no sé qué era, de argumentación jurídica desde la perspectiva de género, con títulos provocadores, ¿no? Con títulos de sus ensayos provocadores. Y ahorita voy a decir por qué ella se vale de este género literario, ¿no? El ensayo que viene también de otro de sus mentores, que es Michel de Montaigne, filósofo francés del siglo XVI. Y como decía, ella ha llevado estos ensayos tanto a presentar libros aquí en el Instituto de Jurídicas, como en el PUEG, como el libro que coordinaron Lucía Melgar y Irma Saucedo, que tiene que ver con el acceso de las mujeres a la justicia, el de feminicidio también, que yo decía, ¿qué va a llevar Lucía a presentar el feminicidio en México de no sé qué a no sé qué año? Y la parte, si de ahí a tipificarse o no, y cómo estaban saliendo las estadísticas, y llevaste un texto donde entrecruzabas, y es parte de lo que quiero hablar, todas estas teorías críticas, ¿no? La teoría crítica feminista, la teoría crítica de géneros, como le llamas, la literatura, la sociología, el psicoanálisis y el derecho, ¿no? Cualquiera que diga estos entrecruzamientos, por eso digo, es complejo ver cómo Lucía, estos temas emergentes, estas problemáticas sociales, le saca una radiografía interdisciplinaria, pero con de la mano de sus autores, ¿no? De la mano de sus autores, y sobre todo pone a dialogar a Kelsen, desde con Judith Butler, ¿no? Con Virginia Woolf, obviamente con Michel de Montaigne, con Derrida, con Foucault, con Lacan, ¿no? Yo decía, como Drusilla Cornell, que es otra de tus autoras, que utiliza la teoría de sistemas de Luhmann y el psicoanálisis lacaniano. Y desde ahí vas a ver el feminicidio, y desde ahí vas a ver la colisión de derechos, y desde ahí vas a ver el cuerpo en la teoría de la personalidad jurídica, el matrimonio igualitario, ¿no? También es otro de los ensayos que tuvo que llevar, no me acuerdo a dónde, si en la Facultad de Derecho o en la Corte. Un análisis de sentencias, bueno, de varias sentencias que te han pedido que lo hagas, y lo haces desde la literatura, ¿no? Y bueno, ¿cómo conmueve esto, no? ¿Cómo conmueve a los auditorios? Porque, bueno, yo no sé si tú piensas o no qué tipo de auditorios vas a tener. Creo que no, porque te lanzas con el cuerpo, con la reflexión, y creo que eso es muy bueno. Creo que eso te lleva, pues, a conmover de la manera en que, bueno, que yo he visto que lo haces, ¿no? Porque muchos de estos textos que leí en el libro, se los he escuchado. Es diferente leerlo, pero realmente cuando los comunicas, sí te conmueves tú y conmueves a quienes están escuchando de muchas maneras, ¿no? Por eso ayer Ana María Martínez de la Escalera me decía, es que Lucía lanza el cuerpo, ¿no? Es que Lucía, me decía, Lucía tiene una manera en cómo está entrecruzando todo esto, porque Lucía, los ensayos de Lucía son cuerpo, son su manera de extender el cuerpo hacia los otros. Y aquí yo hablaría de Levinas, ¿no? De la ética del otro, de la ética de la responsabilidad del otro también, que es otro de tus autores, y que realmente es uno de los autores a los que Lucía cita constantemente en sus ensayos. Bueno, en el libro, que divide en tres, ¿no? Porque Lucía, por un lado, hace una crítica muy profunda, feminista, de género, al discurso jurídico. Por otro lado, el segundo apartado de su libro es Fronteras entre el derecho y la literatura, y luego habla de los retos del derecho desde esta perspectiva de género y desde esta obligación que da la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos del 2011 a que los tres poderes y los tres órdenes de gobierno atiendan esa reforma constitucional, incluidas las convenciones que tutelan en específico los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, marqué aquí
cuando dices, Levinas lo dice muy claramente, la mirada, el rostro del otro, es desnudez, es decir, fragilidad, confrontación con nosotros mismos, incluso es no matarás. Lo es en cuanto descubrimos en su alteridad la nuestra propia. El derecho no puede seguir viendo al otro desde la superioridad, sino desde la ética, una ética del otro. Y es realmente el eje, la columna vertebral de muchos de tus textos, ¿no? Yo creo que es cuando dice Ana María, Lucía, avienta el cuerpo, ¿no? Avienta el cuerpo hacia esa responsabilidad del otro, de la otra. Bueno, ya no te voy a ver. Entonces, esta convicción, Lucía tiene la convicción de que el derecho es una herramienta de transformación sociocultural, ¿no? Y bueno, si no, ya nos hubiéramos aventado aquí de la torre más alta de CEU, porque por un lado ve la crítica al discurso jurídico, pero sabe que es el derecho el que va a lograr esos cambios, esas transformaciones socioculturales hacia las desigualdades, las exclusiones, hacia la normalización del maltrato, hacia la normalización de las violencias, incluidas las violencias extremas, ¿no? La violencia sexual contra las mujeres, la violencia institucional, la violencia feminicida que lleva a la muerte a las mujeres, que fue uno de los foros del día de hoy, que fue realmente muy conmovedor, creo que fue paradigmático la mesa de discusión que hoy moderó Lucía Melgar y que estuvo Mariana Berlanga, que estuvo también aquí con nosotras Andrea Medina desde el derecho, Mariana desde la antropología y Patricia Castañeda del CEICH, también antropóloga, Mariana desde el periodismo, la comunicación y los estudios latinoamericanos, ¿no? Haciendo un entrecruce entre el capitalismo heteropatriarcal con políticas de gobernanza neoliberal que mercantilizan la vida y sus cuidados, ¿no? Y yo creo que también poniendo en el centro estas otras epistemologías desde el sur, desde lo latinoamericano, que tenemos que leer de otras maneras, este marco liberal de derechos que, como bien decía ayer nuestra compañera abogada brasileña, Salete María da Silva, que también está aquí, decía, tenemos que incorporar estos discursos desde el sur, ¿no? Hay este marco liberal de derechos eurocentrado, tiene ya que ser repensado, ¿no? Tiene que analizarse desde otros paralelos, desde otros lugares, desde viendo el buen vivir, ¿no? Viendo el que no se mercantilice la vida y sus cuidados, sino buscando pues ese otro buen vivir, la suma causa, quechua, etcétera, ¿no? Creo que eso es muy importante y es parte de lo que se ha estado discutiendo, ¿no? Y que tiene que ver con la ética de Levinas que atraviesa todos los ensayos, ¿no? Entonces, cuando Lucía dice, bueno, a través del derecho podemos hacer una transformación sociocultural, y está preocupada de que la norma jurídica y su aplicación sea justa, equitativa, incluyente y que sea acorde con la realidad. Y el que sea acorde con la realidad es una preocupación constante en todos sus ensayos. Y bueno, voy a leer un pedacito para citarla. Dice, dice Lucía Rafael, el derecho requiere desesperadamente de sus hermanas las disciplinas sociales, pero también las científicas, para comprenderse, para estudiarse, analizarse, cuestionarse y proponer reflexiones y propuestas creativas en el espacio de lo jurídico, a partir de una verdadera conciencia ética y a la búsqueda de un paradigma en el que el derecho no sea una suma de reglas y leyes herrumbrosas que someten la libertad del ser humano, sino que sean siempre principios, leyes, reglas vivas, acordes a la realidad, coherentes con la evolución y sobre todo basadas en sólidos principios éticos de libertad, de igualdad, de laicidad, de legalidad, fuentes de una legalidad que permita la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, un estado de bienestar que regrese a la humanidad una salud mental física, política y social, ¿no? Y luego habla de Lacan, ¿no? Cuando empieza a dar soluciones de por dónde podemos tener rutas de salida, ¿no? Diría yo. Entonces, Lucía, en todos sus ensayos, se pelea con la teoría pura del derecho, ¿no? Por eso yo decía hace rato, pone a dialogar a Kelsen con filósofos y filósofas de la posmodernidad, pero de la altura de Judith Butler, ¿no? De Drusilla Cornell, de Helen Hughes, de Catherine Malabou. Entonces, al estar todo el tiempo poniendo a dialogar a Kelsen, ese monolito del discurso jurídico que, como dices, tiene
tenemos que entrar de una manera, desde las resistencias, de una manera estratégica, desde los intersticios, desde los hoyos negros, desde las fisuras del discurso, ¿no? Que te he escuchado decir muchas veces. Entonces, es complejo el marco teórico que utiliza Lucía y que obviamente la puede poner también vulnerable a la luz de los juristas que lean sus ensayos, ¿no? Porque lo que yo también quiero proponer es que son ensayos que pueden ayudar a enseñar de otra manera el derecho. Tienen un carácter pedagógico también, ¿no? Obviamente van a pasar por mucho escrutinio, pero yo creo que es suficientemente sólido y teórico tu marco teórico, ¿no? Que tú misma lo dices, este marco teórico es complejo, es frágil, porque es Michel de Montaigne, Virginia Woolf, Levinas, Derrida, Catherine Malabou, Drusilla Cornell, Lacan, Luhmann, Judith Butler son los principales, ¿no? Pero al basarte en Derrida, desde la diferencia, el avenir, una justicia para las mujeres pasada, presente y para el porvenir, ¿no? El filósofo del avenir, sin condición, sin coartada, viendo las coyunturas, pero sobre todo desde la fuerza de ley en el discurso en el que tú confías, el discurso jurídico como herramienta profunda de transformación, pero sobre todo nos explicas, y yo creo que eso es muy agradecible, que Derrida desde la teoría de la deconstrucción podemos también deconstruir el discurso jurídico, y nos explicas esta categoría complicada que es el falogocentrismo de Derrida, ¿no? Y bueno, es muy agradecible porque, sobre todo para dar clases, para entender estos términos complejos de Derrida, y me parece importante que también señalas qué entiendes por deconstrucción en varios de tus textos, ¿no? Y bueno, aquí voy a leer otro pedacito. Dice Lucía: el derecho es palabra escrita que viene del pensamiento, del lenguaje, como la escritura misma, como la arcoescritura. El derecho puede expandirse, la deconstrucción puede mostrarnos el camino hacia la renovación de los basamentos de nuestras leyes, de nuestro pensamiento, de los derechos fundamentales que les dieron origen. El derecho puede ser deconstruido por sí mismo y sus hermanas, las ciencias sociales, deshaciéndose del corsé tradicional que lo sofoca, ¿sí? Nos lleva todo el tiempo a simbolismos complejos, ¿no? Me acuerdo una de las marchas donde había un corsé, ¿no? Y creo que alguien cercano a ti lo diseñó, ¿no? Entonces, realmente varios de sus ensayos han provocado a creadoras en el arte, ¿no? Visual, Cintia Bolio, que no sé si vino, pero bueno, la exposición que tenemos aquí resume muchos de los ensayos, Cintia Bolio en sus caricaturas, en sus cartones. Entonces, después de basarse en esta teoría de la deconstrucción, ella nos dice, y yo me explico por qué Lucía, su género preferido es el ensayo, ¿no? Bueno, por lo menos de lo que yo conozco del 2010 para acá. Y ella lo saca de de su mentor, pero yo pienso, y a lo mejor estoy equivocada, que es porque tú todo el tiempo estás testimoniando tu vida, testimonias tu vida, ¿no? Haces con palabras un autorretrato de ti misma. Porque nos platicas desde tu formación académica, tus agradecimientos a todas las personas que te han apoyado, empezando por tus papás, por tus tíos, por tus abuelos, por tus hermanos, por tus amigas, por tus alumnos y alumnas. Entonces, bueno, eso es muy bonito, porque te abres de, ¿cómo se dice?, de capa. Y aparte es tomar una postura y es hacerlo desde una manera generosa, conmovedora, porque desde ahí nos explicas tus preocupaciones, tus reflexiones jurídicas a desarrollar, ¿no?, en el porvenir, pero tanto presentes, pasadas, y esas urgencias del presente, ¿no? El feminicidio, la adopción entre parejas en el matrimonio igualitario, tuviste que hacer un amicus para la Ibero, ¿no? Con la Ibero, pero bueno, te fuiste cargando a Virginia Woolf, a Butler, a Derrida, ¿no? A todos tus autores para hacer un amicus que iba a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, ella toma el ensayo y bueno, a mí me parece muy, muy hermoso cómo el ensayo
lo que dice Michel de Montaigne del ensayo y que retrata lo que tú haces contigo. Bueno, no sé, pero a ver. El tema del ensayo como espacio de reflexión, dice Lucía, ensayo como género literario y ensayo como intento. Tiene como origen el término en latín exegium, que significa pesarse, tomar la medida, la circunferencia, hace del que se ensaya a través de la escritura y de la investigación. Para desarrollar ensayo como un trabajo de experimentación a través de la escritura, en la que siguiendo el ritmo de su propio espíritu, busca dejar registro de quién es a través de sus reflexiones, sus contradicciones, sus sobresaltos y sus ideas. Lo hace sin la pretensión de enseñar algo, que yo creo que, Lucía, hay veces que no quieres ni enseñar nada, ¿no? Lo que quieres es testimoniar. Lo hace por él mismo y por aprenderse, prenderse y por aprenderse, ¿no? Con H intermedia. O simplemente intentar hacerlo porque el principio de todo este ejercicio es partir de la idea de que aprenderse con H o aprender una idea es imposible, que todo está en movimiento y que, como Heráclito lo afirma, ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río. Montaigne tiene esta conciencia de que todo es un flujo, todo está en movimiento y que él no puede más que intentar hacerlo. Cualquier otra pretensión no es más que vanidad, porque así funciona la realidad, la mente humana y por lo tanto nuestra relación con el conocimiento, ¿sí? Entonces, desde ahí estás produciendo conocimiento y ese conocimiento pues lo tenemos que echar a volar de muchas formas y bueno, por eso les invito a que lean el libro. Y ya para terminar, como decía, los ensayos de Lucía son cuerpo. Son su manera de extender el cuerpo hacia los otros, hacia las otras. Ella se siente movida por su reflexión y mueve. Primero se mueve ella y nos mueve a quienes escuchamos, y sobre todo a quienes escuchamos cuando lee sus ensayos, ¿no? Porque le encanta leer sus ensayos. Y al leerlos los encarna, ¿sí? Son ensayos muy suyos y pueden ser utilizados para una pedagogía otra del derecho, ¿no? Yo diría también que hay una práctica de la crítica, pero a lo mejor no tiene la fuerza cairológica de que es la crítica, como dice Judith Butler. Siento que es una práctica de la crítica poética, que a lo mejor habría que pensar qué es eso y tiene que ver con la justeza poética y con estos términos que nos debes llenarlos de contenido para que podamos entender y para que a lo mejor podamos llenar este término de justicia de género del que se propuso ayer, ¿no? Otra cosa es que los títulos de sus ensayos son provocadores, transgresores y descolocados, ¿no? Y bueno, basta leer los títulos de algunos, porque sí es debates constitucionales en el país de las maravillas, ¿no? Eso lo fue a leer a la Suprema Corte de Justicia. El derecho y la perspectiva de género para una posibilidad de justicia en la cotidianidad de los mexicanos, ¿no? Luego, los estudios de género, la importancia de la exterioridad en el derecho, esto lo leyó ante algunos de tus maestros aquí en la facultad, me acuerdo, un 8 de marzo, ¿no? Donde les dabas las gracias, donde les decías que habías aprendido de Lodia y de muchos de tus maestros que se ve que te marcaron, y bueno, creo que es algo pues muy conmovedor, muy generoso y bueno, a mí me emocionó estar ahí, ¿no? Y ya luego leer el ensayo. Y bueno, y por último, en el último de los ensayos, que se llama La fuerza de los sures, mujeres indígenas feministas en el México del siglo XXI, donde digo que creo que empiezas a querer incorporar, a lo mejor, ya que estás de este lado del mundo y en el sur, a querer incorporar esas otras epistemologías complicadas, ¿no? Del buen vivir, como decía, ¿no? De lo quechua, de lo que hablamos ayer, y porque hablas mucho de ese bienestar físico, emocional, social, pero ese bienestar que nos tiene que llevar a un buen vivir fuera de toda mercantilización de la vida y toda mercantilización de los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí creo que ya me pasé el tiempo, pero gracias por invitarme. Contigo. ¿Qué puedo decir? Que es un privilegio tenerte como amiga, como lectora y como maestra. Sí. Y
estamos echando el cuerpo para adelante, así que disculpen. Y no voy a hablar. Sigue Lucía Melgar. Bueno, la ventaja de ser la última para ustedes es que va a ser breve, porque ya dijeron mucho de lo que yo tenía pensado decir. O sea, es interesante todas las coincidencias que hay en las lecturas que hicimos, ¿no? Y creo que mucho viene de, pues, del interés que tenemos todas en leer este libro, en que valoramos mucho la trayectoria de Lucía Rafael y también el acercamiento que tiene a esta cuestión de los estudios de género, el derecho y la literatura. Y en mi caso personal, pues muchas coincidencias en cuanto a la relación entre la literatura y las demás disciplinas como una forma de conocimiento. Entonces, tenía una cosa que iba a leer, pero me voy a brincar varias partes. Quisiera nada más destacar varios puntos. Uno es, que también ya lo dijeron tanto Karin como Lourdes, el valor de la interdisciplina, de la transdisciplina, la importancia de incorporar las lecturas, la literatura, las artes, yo diría todas las artes, no nada más la literatura, y la teoría política, digamos, en el derecho. Yo me quedé pensando, tengo 2 padres que son abogados, y perdón la nota biográfica, pero ellos hablaban de sus maestros de derecho como gente que no nada más les hablaba de derecho, les hablaba de literatura, les hablaba de filosofía. Entonces creo que si eso se perdió, que yo no sé, hay que retomarlo, ¿no? Y eso es lo que un poco la propuesta que hace Lucía en este libro es que los hacedores del derecho pues se alimenten de todo lo que está afuera del derecho, que es mucho, y al mismo tiempo lo que destaca, que ya también lo dijeron mis colegas, es la importancia de los estudios de género. Dentro de la cuestión de los estudios de género, algo muy importante, creo también, es, que lo dijo Karin en la introducción y lo repitió aquí en el prólogo y lo repitió aquí, es cómo pone en movimiento diferentes aspectos, sobre todo la idea de los estudios de género como herramienta crítica. Aquí en estos días hemos hecho una crítica en varias mesas de los estudios de género vaciados de sentido, despolitizados, institucionalizados, banalizados, etcétera, y en este libro lo que encontramos es precisamente lo contrario, o sea, unos estudios de género que buscan reformular, retomar la parte política, la agudeza de los estudios de género, como una forma de pensamiento, ¿no? Como una forma de análisis de las diferentes aristas, más allá de las dualidades, más allá de los prejuicios, de los esencialismos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido coincido completamente con Lourdes Enríquez al hablar de que este libro puede servir para una nueva o diferente pedagogía del derecho, ¿no? Y ojalá muchos hacedores, intérpretes, estudiantes de derecho, ojalá alguna vez en la Facultad de Derecho haya desde el primer año una materia de género y derecho que, según tengo entendido, todavía no hay, y que desde hace muchos años, desde el PUEC, por ejemplo, se quería impulsar. Y ojalá este libro sea uno de los que se lean, ¿no? Porque creo que es importante, o por lo menos se retomen algunos de sus aspectos y la bibliografía. Hay toda una parte muy relevante también en este libro que tiene que ver con temas jurídicos. Yo no soy abogada y a veces me atrevo a hablar de temas jurídicos, aunque desde mi ignorancia, en este caso se los voy a ahorrar porque mi colega abogada ya habló un poco de esos temas, pero también creo que es importante, digamos, un tema que sí me interesa destacar, que trata Lucía Rafael, es la importancia de la laicidad, ¿no? En relación con la ley. O sea, ya lo dijo Lourdes, yo iba a citar la misma frase que tiene que ver con que las leyes tienen que basarse en el principio de igualdad, libertad, legalidad y laicidad, y creo que ese es un tema fundamental que Lucía trata en varios ensayos, en particular, digamos, en la crítica que hizo a un fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a las reformas constitucionales en favor de la protección de la vida desde la concepción, que han tenido un impacto muy fuerte en la criminalización de mujeres que intentan abortar o han abortado, incluso en casos de aborto espontáneo. Y me valoro mucho que Lucía diga claramente que estas reformas sí han impactado el acceso de las mujeres a la justicia, porque hay gente que dice que, bueno, defendemos la laicidad, sí es importante el Estado laico, pero esas reformas son confesionales, pero no afectan a las mujeres. Entonces hay una contradicción ahí que habría que explicar, y Lucía claramente sale de esa, o sea, se contrapone, ¿no?, a esa posición, y en eso lo que dice Lourdes, toma posiciones incómodas a veces, pero creo que son posiciones necesarias.
También un tema relevante en relación con la laicidad y con la, digamos, idealización de la familia o el uso prejuiciado del discurso familista. Lucía lo critica en relación con el derecho a la adopción, y creo que hay un tema fundamental para mí también, que es, lo relaciona con la creación de una ciudadanía de segunda, ¿no? Si hay gente que no puede adoptar por razón de preferencia sexual, ¿de qué clase de ciudadanía estamos hablando? O sea, ¿quiénes tienen más, por qué unos tienen más derechos que otros, ¿no? Y creo que en ese sentido es un tema fundamental también, y bueno, que seguramente las abogadas podrán tratarlo mejor que yo. Lo que sí puedo destacar desde mis intereses y mis coincidencias con Lucía, y creo que también se ha dicho, es lo que hace muy original a este libro, es la presencia de la literatura, y de la literatura no solamente como, digamos, un campo, como un complemento o como algo tangencial, sino la presencia de Montaigne y de Woolf en muchos de los ensayos como figuras centrales, ¿no? Y creo que Lourdes ha dicho mucho de lo que yo iba a decir. Un tema importante es lo que retoma de cada uno de ellos, y eso sí lo voy a mencionar brevemente, aunque estoy repitiendo un poco también. De Michel de Montaigne, Lucía retoma el concepto mismo del ensayo, ¿no? La posibilidad de pensar mientras escribe, las ideas en movimiento, el ir intentando diferentes formas de acercamiento a través de la reflexión. También la posibilidad de pensar desde distintos ángulos a la vez, de saltar de un tema a otro o de un ángulo a otro, en función de una lógica interna. O sea, no es un desorden, hay un orden, hay una lógica interna, hay una curiosidad particular necesaria ante los fenómenos sociales y ante las pasiones e inquietudes personales. Y ella, digamos, en algunos aspectos y a lo largo del libro se podría decir que es lo que hace también. También retoma de Montaigne la invitación a investigar por sí mismo, que es fundamental, ¿no? A investigar por sí misma, a pensar por sí misma, aunque sea desde los márgenes, aunque sea desde lugares incómodos, aunque sea desde lugares donde hay que hacerse los huecos o a partir de los intersticios, como dijo Lourdes. Y también la idea de no escribir como una prédica, sino como una reflexión personal. Creo que tiene que ver eso también con lo que dijo Lourdes, o sea, la idea de hablar desde el cuerpo o de alguna manera mover el cuerpo al escribir o al pensar, pues es muy distinto de esta cátedra que está emitiendo verdades, ¿no? Aquí no hay verdades, aquí hay un diálogo o un intento de diálogo con los lectores que comparte con Montaigne y con Virginia Woolf en ese sentido, ¿no? En el contexto del libro y de este congreso nos invita a cuestionar nuestras propias ideas y pensamientos, o sea, también a pensar si hemos pensado e investigado desde nosotras mismas, y si hemos visto todos los ángulos y si hemos mezclado, o sea, está tomando conciencia de la mezcla de lo social y lo personal en nuestras tomas de posición. Por otro lado, la otra gran figura que también ya se mencionó es Virginia Woolf, que inspira y acompaña el pensamiento y las reflexiones de la autora. El análisis literario que hace de Woolf vale por sí mismo, o sea, en eso no voy a entrar, pero digamos, por ejemplo, su análisis cultural y político de un libro, de un ensayo largo, como Tres Guineas, o de los ensayos dedicados al lector común, y también un poco de Las olas, subrayan la vigencia de Woolf para nuestra época, que creo que es algo muy importante. O sea, estos son autores que no son esos clásicos polvorientos que guardamos en la biblioteca, ¿no? Son autores que nos está proponiendo que leamos y releamos, porque ella muestra de qué manera nos ayudan a pensar mejor el presente. Lucía destaca la posición feminista de Virginia Woolf, su interés, anhelo o afán por un concepto abierto del género en términos intelectuales, expresado a través de la imagen de la mente andrógina, que es una imagen muy importante, en que se sintetiza la posibilidad para hombres y mujeres de ver y pensar desde ambos lados, digamos, por así decirlo, ¿no? También de rebasar los estereotipos y las ideas fijas, y tiene mucho que ver con toda esta crítica de todo ese legado de esencialismo y binarismo que venimos cargando, o de esas ideas de género que estuvimos criticando en la mañana, de hombres contra mujeres, etcétera, ¿no? Que es, digamos, si pensamos en la posibilidad de una mente andrógina, nos vamos mucho más allá de todos estos dualismos. También destaca el sentido democrático de Virginia Woolf frente a quien lee, ¿no?
Y como ya dije, o sea, en este mismo caso no se trata de apantallar al público, ¿no? Sino de dialogar, de abrir una conversación con las y los lectores, de acercar el pensamiento no a un pueblo o a un público abstracto, sino a personas interesadas en reflexionar, ¿no? Y esto lo hace también Lucía en lo particular en sus artículos periodísticos, ¿no? Donde le habla al lector, a la lectora. A veces la lectora se queda un poco de lado porque le habla mucho al lector, pero pues no puede estar lectora todo el tiempo, ¿no? O sea, yo soy literata, entonces no soy tan apegada a las, ¿no? Soy más flexible con el los, que puede ser incluyente. Yo digo que depende quién. Si un político nos dice las, a lo mejor es igual de excluyente que alguien o es más excluyente que uno que nada más diga los. Bueno, no importa, esa es una acotación. Perdón. En este sentido, digamos, en todos estos sentidos de cómo toma el diálogo, la reflexión, el sentido democrático, digamos, del pensamiento, Woolf se nos aparece en este libro como un modelo de escritora capaz de relacionarse con un abogado conservador, sobre todo a la luz de Tres Guineas, donde la escritora dialoga con un muy prestigioso abogado, ¿no? Y le subraya la desigualdad del punto de vista, la desigualdad del género. Ustedes recordarán que el abogado le manda una carta para preguntarle qué piensa que se puede hacer para detener la guerra, y Virginia Woolf lo primero que hace es sorprenderse de que un abogado le pregunte a ella, una mujer autodidacta, no porque quisiera, sino porque no pudo ir a la universidad, su punto de vista, ¿no? Entonces, desde ahí revela y le hace notar que hay una desigualdad muy clara. Y lo que es genial de Woolf, y creo que lo señala también muy bien Lucía Rafael, es que Woolf no se presenta como víctima, ¿no? O sea, Woolf hace toda una defensa de la educación de las mujeres, de la libertad de las mujeres, de la autonomía de las mujeres, pero jamás se pone en plan de víctima. Y yo creo que esa aportación de Woolf, aunque Lucía no lo plantea así, para mí es podría ser muy útil para revertir cierto discurso de la víctima, que en mi opinión es políticamente riesgoso y en mucho desafortunado. Muchas veces las mujeres somos unas víctimas, no tenemos autonomía, no tenemos decisión, no tenemos voz. Creo que hemos avanzado, o sea, sí hay mujeres a las que no se les deja hablar, a las que no se les escucha, más que no es que no hablen, es que no se les escucha, ¿no? Pero no somos unas víctimas. Y entonces en ese sentido creo que Virginia Woolf, que estaba en una posición privilegiada dentro de una sociedad clasista, pero también sexista, y en ese sentido era una víctima de la sociedad clasista y sexista, dialoga, responde, pero no se pone en plan de víctima, ¿no? Entonces creo para mí es muy ejemplar esta configuración de Virginia Woolf que nos da Lucía Rafael. Bueno, y también a través de sus ensayos también Virginia Woolf aparece como una escritora e intelectual en que se combinan de manera ejemplar ética y poética, ética y estética, política y poética, ¿m? Y además su experiencia de vida y su legado intelectual pues son, yo creo, una fuente de inspiración para muchas de nosotras, o para quien lea a Virginia Woolf, o quien lea los ensayos de Lucía Rafael y se acerque a Virginia Woolf, pues es una inspiración para pensar en estos tiempos oscuros. O sea, ella vivió tiempos muy oscuros y nosotros estamos viviendo otros, y creo que nos puede dar por lo menos un aliento. Bueno, llego al final de la exposición y no al final de los temas que merecen ponerse sobre la mesa, y nada más quiero señalar un último tema que me parece fundamental a lo largo de este libro, que también ya se ha mencionado, que es el asunto de la ética, que aparece como un hilo conductor o como una de las líneas conceptuales principales de esos ensayos, y que también, como lo ha dicho Lourdes Enríquez, tiene que ver con las actividades profesionales de la autora. Desde el epígrafe, que es un epígrafe de Levinas, este libro se inscribe entre aquellos que apuestan por una posición política y ética, por una toma de posición. Y yo creo que también a eso se debe este deseo de posicionarse, de enunciar desde dónde está hablando, de hablar de su biografía, que hace Lucía en este libro, ¿no? Es una toma de posición que no es introspectiva, que no está centrada en sí ni en el beneficio personal, el éxito o el afán de poder, sino que, como plantean Levinas y otros autores, o lo plantea también a través de Butler, que lea a Levinas, es una mirada hacia el otro, hacia la otra, a partir de un reconocimiento del otro o de la otra, en busca de comprensión y de solidaridad, y como lo plantea Levinas en el epígrafe, para invitarle a la justicia. La ética que se propone aquí es, partiendo de Levinas, de Butler, de Derrida, y tomando a Woolf y a Montaigne, una ética de responsabilidad del otro, asumida no como un concepto
sino en palabras de la autora, asumida, y cito, por las personas en su día a día, en sus gestos, en su trabajo, en una lucha cotidiana desde sus trincheras, por su propia experiencia de discriminación, y yo añado de discriminación o no, como un compromiso mayor con la dignidad humana, con la construcción de un mundo mejor para los que están por venir. Se trata, como puede notarse, de una ética en acción o de una práctica ética que entreteje y toma en cuenta pasado, presente y futuro, el porvenir. Es decir, la interresponsabilidad de las generaciones desde el pasado y en particular hacia el futuro, no desde la abstracción del ideal o del deber ser, sino de la vida cotidiana del presente concreto en que estamos. Reconocer hoy al otro, verlo a la cara y verle como persona humana, como mi semejante, mi igual, implica romper, como lo sugiere Butler y también retoma Lucía Rafael, con la idea de vidas más valiosas que otras, es decir, reconocer a las mujeres, a las personas marginadas, a los refugiados, a las migrantes e incluso a los criminales como parte de la humanidad, de una humanidad diversa, desigual, marcada por la violencia y la miseria por un lado y por el desperdicio y el exceso de derroche por el otro. No se trata de un humanismo sentimental, sino de una toma de responsabilidad por el mundo, por nuestras acciones, por y para las generaciones futuras. De suma importancia también frente al riesgo de catástrofe ecológica en que también nos encontramos y que claramente nos marca nuestra responsabilidad hacia las generaciones por venir. Desde esta posición ética, que he resumido bastante torpemente, es posible plantear, como lo hace la autora, y cito, que la justicia debe ser condición sine qua non del derecho, y también que el derecho debe al menos buscar ser justo, y que las leyes deben basarse, como ya lo hemos citado, en los principios de igualdad, libertad, legalidad y laicidad. Que el derecho, para ser vivo y vital, para no ser letra muerta, ha de cuestionarse a sí mismo, de cuestionarse y de autocuestionarse, y que la justicia, la búsqueda de una justicia real, es indispensable en un mundo en que se ve el asesinato de las mujeres como mandato en algunos casos o como acto justificado por ideologías extremas, y podemos añadir donde hoy hay una minoría que ve a gran parte del mundo habitado por hombres y mujeres como un territorio habitado por seres matables, bombardeables, desechables o explotables. Bueno, yo quiero felicitar a Lucía por este libro y como Lourdes de alguna manera lo sugirió, pues yo espero que continúe con estas reflexiones tan necesarias, que ahonden los conceptos que aún no están plenamente desarrollados precisamente por este proceso de ensayo del pensamiento, y que nos siga enriqueciendo y enriqueciendo al derecho con esta mirada interdisciplinaria. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo a Lucía Melgar por su texto, por su análisis y por que siempre tiene la capacidad de regresarme al rigor y al mismo tiempo seguir hablando de las cosas que nos conmueven. Entonces, muchísimas gracias. Karine me pidió que quería decir alguna cosa. Muy rápidamente. Dije, bueno, no iba a leer el último párrafo del prólogo porque era sobre la forma del texto, pero creo que sí me dan ganas de leerlo. En esta obra, las páginas se enlazan y una sensación de placer emerge, se desborda de un capítulo a otro. Primero, se nota un disfrute muy especial de la escritura, como si la autora tomara el pulso de cada palabra, sopesándole las diferentes acepciones. Segundo, de la manera en cómo se van desgranando las abundantes referencias bibliográficas, eminentemente teóricas, a lo largo del texto, se percibe el deleite de Rafael de la Madrid por lecturas que vienen a confortar, nutrir o simplemente sacudir su propio pensamiento. Tercero, se siente el placer por el saber o las constantes adquisiciones de conocimiento de la autora. El texto lleva la huella de su formación tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM como en la Universidad de París 8 y la Universidad de la Nueva Sorbona París 3. Rafael de la Madrid rinde un homenaje explícito a sus profesores de la UNAM y más implícitamente se adivinan las otras herencias de capitales culturales y simbólicos procedentes de grandes mujeres y hombres.
En fin, un texto erudito a leer y releer sin moderación. Ya, solamente quería añadir esto. Pues muchísimas gracias, Karine. Sí, esa parte siempre me gustó mucho, gracias que la hayas leído. Yo traigo un texto, pero les voy a hacer el favor de no leerlo. Ayer Lucía, hablando precisamente de la literatura, hablaba de todo lo que transmite el silencio. Y hoy les voy a transmitir todo mi agradecimiento a quienes están aquí. Ven, esto es lo que no quería. Tengo un texto de muchos agradecimientos y mejor se los paso luego. Mi silencio es inmenso porque mi agradecimiento no tiene límites. Así que gracias por estar aquí y ojalá puedan leerlo.